¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube en transmisión simultánea, como Tercera Llamada Radio, para que nos hagan el favor de interactuar con nosotros, dejarnos sus dudas, comentarios, sugerencias. De verdad, muchas gracias. Como siempre, también un caluroso saludo a nuestros amigos que siguen los audios en España por ivox.com, muchas gracias. De verdad son muy gentiles, nos motivan a continuar y a poner nuestro máximo esfuerzo. Cabe recordarles que somos una institución sin fines de lucro, que lo único que pretendemos es difundir temas de interés general, social, etcétera, en esta radiodifusora. Y nuevamente acompañado en esta ocasión por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien. ¿Cómo le va? Juan Ramón, pues bien, gracias a Dios, aquí andamos. Sí. Dando que hablar. Es que nos hacen comentarios de repente, son chavos en... Está bien. ¿no? Chavos en las redes, que no tienen otra cosa que hacer más que jugar. Hoy es la última parte de un tema muy interesante, que esperemos les sirva. Es cómo actuar ante una catástrofe natural. Este es el tercer programa y aquí nos referiremos al cambio climático. Las catástrofes que tienen su origen en el cambio climático. De verdad les recomendamos que lo sigan, aunque fuera, son programas largos, aunque fuera por periodos lo concluyeran, porque está muy interesante. Y sigue temblando, ¿no, ingeniero? Sí. Ya vamos a tener que acostumbrarnos a andar así medios mareadones. Sí, ¿verdad? Bailando al ritmo que nos toquen. Ahí sí ya. Y los volcanes inquietos. Inquietos. Además, esos sí están muy tremendos. Sí. Tremendos. El otro día dejé de contestar en el teléfono y me encontré como 30 de avisos de terremoto. Ah, ok. De terremotos. Uh-huh. Y como 4 de volcanes. Sí. En un ratito. Sí. Es impresionante. Como ya nos comentó usted, hay cambios cósmicos, hay cambios en el sistema solar que afectan. Y que no quiero ser redundante en esto, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de informarnos, que nos haga usted favor de compartirnos la información que investiga, ingeniero, ¿no? Y ojalá sea de utilidad para todos ustedes. Nunca está de más conocer de estos temas, porque quién sabe en qué momento los debamos utilizar. Claro. Hoy día pues traemos un tema, no es novedoso, pero sí es de mucha actualidad. Muchas cosas las podemos manejar desde el punto de vista raciocinio. Sin embargo, muchas veces ni cuenta nos damos de qué está sucediendo. Entonces, tratar de explicarlas a través del raciocinio sería pedirle peras al olmo. Sí. Entonces, aunque muchas cosas ya de hecho se saben, aquí vamos a verlas de una manera concatenada, de una manera hilada, de una manera secuencial, para que tenga algún apoyo de carácter teórico, científico, hasta donde nos dé el razonamiento, y trataremos de ser lo más claro posible. Miren, el cambio climático implica muchos conceptos, muchas cosas. Implica, por ejemplo, empezar a hablar qué es el clima. Sí. Y luego hablar de cambio climático, si lo único que no cambia es el cambio. Uh-huh. Sí. O sea, el clima está cambiando constantemente porque las condiciones cambian, como ahorita lo vamos a ver. Bueno, por un lado. Por otro lado, aquí estamos acostumbrados, o nos han acostumbrado a escuchar algunas cuestiones de el niño, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos está pegando? ¿Cuál es la temperatura media del mar? ¿Cuál es la temperatura media de la atmósfera? ¿Cuál es la temperatura media de la Tierra? Sí. Son datos que en un momento dado nos permiten reflexionar y ponernos a actuar
Es decir, actuar en consecuencia, sabiendo que en un momento dado nosotros podemos ser responsables de ciertos cambios dañinos, tanto para nosotros como para el resto de la humanidad. Entonces, hoy vamos a tratar de hablar de lo que es la niña, lo que es el niño, lo que es la oscilación del sur, que es un fenómeno ENSO, que así se le llama. Vamos a ver el efecto invernadero, vamos a tratar de ver los factores del clima, qué es lo que se está modificando realmente. Vamos a tratar de ver también algunos panoramas respecto a sus efectos del cambio climático, como son aquellos donde se forman las tormentas y depresiones tropicales, ciclones tropicales, huracanes, etcétera. Sí, y de ahí obviamente nos da material para jugar con las olas de calor, con las olas de frío, que lo vivimos y no lo explicamos, simplemente o nos quitamos una chamarra y nos quejamos, o nos ponemos una chamarra y nos quejamos. Qué frío, qué calor, qué Pero, frío. sí, qué calor. ya. Se acabó, pero ¿qué explicación tiene todo esto? Y eso nos podría ayudar. Hace años las estaciones climáticas estaban muy bien marcadas, ¿no? Sí. Incluso en las tradiciones de muchos pueblos ya sabían qué día iba a empezar el calor, qué día iba a empezar el frío, qué día iba a empezar las lluvias. Hoy todo eso anda de cabeza, ¿no? En general. Sí, incluso el programa de huracanes. Uh-huh. Sí, se modifica. Se modifica año con año. Sí. A veces empieza en abril, otras veces empieza en mayo. Según terminaba en noviembre y se sigue hasta enero, ¿no? Termina noviembre 30 oficialmente, Sí. Y cosas así que dice uno, Qué extraño. está un poco raro. Pero todo como eso, uno ¿no? sigue trabajando y sigue generando dinero para pagar y para vivir y para comprar y vender, pasamos por alto que nuestro mundo nos está dando llamadas de atención, Claro, ¿verdad? sí. Pues, ¿qué le parece si Sí, comenzamos, sí, ingeniero? sí, ¿Qué hacer, cómo actuar ante una catástrofe natural ocasionada por cambio climático? Bien, para poder entender entonces todo esto necesitamos por hacer una especie de repaso de algunos conceptos de carácter pues técnico. Entonces empezáramos diciendo... La pregunta es buena, ¿qué es el clima? Yo le aseguro que si hacemos la pregunta abierta y sin que se metan a los buscadores, amigos, ¿qué es el clima? Cuando yo me hice esa pregunta dije, caray, ¿qué es el clima? ¿No? Todos oímos hablar del clima, pero nadie sabemos qué es, ni cómo se define, ni cómo se mide. Sí, y por ejemplo, nosotros tenemos un clima aquí en la zona nororiente de la ciudad, y tenemos otro clima, otro microclima en la zona poniente. Sí. Otro muy diferente en la zona sur, dentro, Sí. Fíjense nada más, dentro de una zona denominada Valle de México, tenemos diferentes climas. Sí. Bien, ahora, si tomamos una semana, un tiempo determinado, y vemos qué cosas no están cambiando, eso sería característico de un clima, qué temperatura, la presión, la formación de nubes, etcétera, ¿no? Es decir, el comportamiento de nuestra atmósfera y cómo nos está afectando. Entonces, podemos definir el clima como un promedio a una escala de tiempo dado del tiempo atmosférico. Los distintos tipos climáticos y su localización en la superficie terrestre obedecen a ciertos factores, siendo los principales la latitud geográfica, o sea, moviéndonos en los paralelos. No es lo mismo tenerla, por ejemplo, en Chiapas, por ejemplo, en Chihuahua, Irlanda, África, etcétera. Y todos incluso podíamos en un momento dado buscar las ciudades que se mueven en el paralelo del Ecuador, y podríamos encontrar qué diferencias tiene un clima con respecto a otro. Más bien, el lugar que clima tiene respecto a otro. Y fíjense, ubicados en la misma latitud. Ahora, si todavía lo complicamos moviéndonos a través de la altitud, que es movernos en los meridianos, la distancia al mar, nuestra ciudad
qué tan distante está o qué tan cercano está del mar. La orientación del relieve terrestre, o sea, si hay una sierra, si hay montes, si hay cerros, etcétera, si hay ese tipo de serranías, vamos, con respecto a y qué orientación tiene con respecto a la insolación. O sea, nosotros sabemos que el sol sale por el oriente y se oculta en el poniente, ¿sí? Entonces, debemos saber cuál es el sentido o la ubicación de esas sierras o esa serranía, ¿sí?, respecto a la posición del sol, al avance del sol. Porque, por ejemplo, tengo un cerro, entonces le da por la mañana la salida por el este, y la otra parte está libre de esa cantidad de calor, sí, que proviene del sol, y viceversa, ¿no? Entonces, eso también implica modificaciones al clima, sí, y muy importantes. Bien, la dirección de los vientos. Los vientos estamos acostumbrados a que se mueven de norte a sur, y podemos detectarlo de chavaquito. Nos íbamos cuando mis cuates y yo sí lo hacíamos, nos íbamos a los hormigueros y veíamos en qué sentido estaba el conito de entrada, porque en el sentido donde está el aire estaba más protegido. También los árboles, fíjense en la inclinación que tienen los árboles, entonces es por efecto del viento. Si constantemente le está dando viento de ese lado, pues necesariamente va a tener una cierta inclinación hacia los árboles para ver el sentido del viento. El más fácil, arrojar una confite o tierra que agarra uno y lo avienta y ve uno la dirección del viento. Otros lo hacen tomando, así pulsando, poniendo un poco de saliva a su dedo y ahí se detecta. Así son cuestiones muy prácticas conceptos bien ancestrales, ¿no? Que decían, el viento siempre sopla del norte. Siempre decían eso. Siempre decían. Aquí en México, en el área metropolitana de la Ciudad de México, todo el mundo decía, es que el viento siempre viene del norte, refiriéndose tal vez a que entraban los huracanes o los ciclones por el Golfo de México, pero por la parte norte. Pero ya es por donde sea, ingeniero. Es por donde sea. Bien. Fíjense bien, entonces, también las corrientes marinas tienen un efecto sobre el clima. Sí. Entonces, estoy mencionándoles apenas cinco factores que determinan el tipo de clima en un momento dado que tengamos en el lugar donde estemos viviendo. Entonces, la latitud, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve, dirección de los vientos y las corrientes marinas son factores, y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima. Por lo tanto, cambia al clima. Bien, los constituyentes del clima son 5. No sé si quedó claro hasta aquí. Sí, adelante. Bien. Los constituyentes del clima son 5. Uno es la temperatura atmosférica, la presión atmosférica, los vientos, la humedad del aire atmosférico. Es decir, hay, por ejemplo, en el caso termino mejor. Entonces son temperatura, presión, viento, humedad y precipitaciones. Bien. La temperatura, obviamente, la medimos con un termómetro y nos da esa lectura, ¿no? Nos da. Para efectos de cuestiones de control de clima, se mide la temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué son? Simple y llanamente son 2 termómetros. Uno de ellos se cubre el bulbo con una masa o una telita húmeda con agua, ¿sí? Y lo metemos en el lugar donde queramos medir las temperaturas. Entonces, midiendo temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, entramos a una gráfica que se llama gráfica psicométrica, y encontramos ahí la humedad relativa del aire a determinadas temperaturas y las humedades relativas y absolutas que tiene el aire. El aire tiene humedad.
El aire tiene humedad. Bien. Respecto a la presión, pues esa presión atmosférica la medimos con un barómetro, presión barométrica. Un barómetro donde es a través de un flujo de mercurio y simplemente por efecto de la presión del aire sobre ese barómetro nos va a indicar cuánto sube el determinado fluido que tenga. Lo normal es que sean de mercurio, pero pueden ser hasta de alcohol, no del que se toma. Del que se unta. Del que se unta. Bien, entonces ahí podemos tener, con eso medir la presión barométrica. Los vientos, la dirección del viento, ya hablábamos un poco de cómo determinar esto, ¿no? El viento es el movimiento. Fíjense que aquí a veces confundimos aire y viento. No es lo mismo. No es lo mismo. El viento es el movimiento en masa del aire, de acuerdo con las diferencias de presión atmosférica. Hay un señor Günther Roth, que lo define como la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos. Es decir, si nosotros tenemos dos diferentes presiones en un determinado lugar, va a haber un movimiento de esa cantidad de aire en el sentido de mayor a menor. Incluso en el caso de las temperaturas también se produce un movimiento que se llama de convección. ¿Por qué? Porque no toda la masa de aire se encuentra a la misma temperatura. Entonces, al haber zonas frías con zonas calientes, hay una mezcla y eso genera corrientes de convección. Y esas corrientes de convección generan el movimiento de aire. Si son demasiado grandes, incluso pueden ocasionar hasta huracanes. Pero se inician originalmente por corrientes de convección, sí, para mezclar y uniformar la temperatura de la masa de aire. Bien, la humedad. La humedad del aire atmosférico es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad absoluta y de forma relativa mediante el dato de la humedad relativa, simple y llanamente manejando una gráfica que les decía yo que es ciclométrica, que tiene por ejes, el eje vertical es la humedad, el eje horizontal es la temperatura, y entre esos dos ejes se construye una curva de saturación o de humedad relativa de 100%, y luego vienen unas líneas diagonales que corresponden a las temperaturas de bulbo húmedo, y eso nos va a dar una humedad relativa determinada en cada intersección. En cada intersección, sí, a través de diagrama ciclométrico. Okay. Eso se utiliza mucho en cuestiones de secado y de acondicionamiento de aire. Bueno, las precipitaciones, que es otro factor del clima. ¿Qué son esas precipitaciones? Aquí habría que ver, si nos pones por favor el ciclo del agua, son dos juntas. Ahí vamos a ver que el agua tiene necesariamente un ciclo. El vapor de agua procedente de los lagos, ríos, océanos, se eleva hacia la atmósfera. Ya les decía yo alguna vez que cualquier líquido a cualquier presión y temperatura tiene en equilibrio por encima de él una fase vapor. Este líquido que estoy tomando, aquí tiene una fase vapor en equilibrio con este líquido. Esa fase vapor es la que le da la presión de vapor de ese líquido sobre el mismo. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, entonces, si constantemente a través del viento estamos rompiendo ese equilibrio, ¿qué estamos generando? Mayor humedad, proveniente en este caso sería de océanos, lagos, ríos, hacia la atmósfera. La atmósfera lo afecta como vapor. Si el vapor está más caliente que la masa de aire, entonces va a calentar la masa de aire. Si ese vapor estuviera más frío que la masa de aire, va a enfriar a la masa de aire. ¿Ok? Bien, entonces, el vapor de agua procedente de los lagos, ríos, océanos, eleva hacia la atmósfera y ahí se condensa, formando las nubes. Cuando las gotas de agua o cristales de hielo
pesan mucho, caen en la superficie terrestre originando las precipitaciones. Precipitaciones. ¿Ok? Bien, en la gráfica ahí se ve claramente, se tiene un lago, por ejemplo, o un manantial, o aguas subterráneas, donde hay una evaporación y llegan a formar las nubes, se condensan y entonces las partículas se juntan, pesan más y bajan, se depositan en el suelo. ¿Okay? Y ahí se mantiene todo un ciclo. Esto obviamente nos va a dar el origen a precipitaciones. Hasta aquí no sé si tengan dudas, quejas o reclamos. Bien. Un cambio, fíjense lo que produce un cambio climático, el cambio climático. Un cambio en la emisión de radiaciones solares, en la composición de la atmósfera, en la disposición de los continentes y en las corrientes marinas y en la órbita de la Tierra, produce cambio climático. A ver, perdón, ahí no sea malo, ¿me lo repiten? Sí, sale y vale. A ver. Cuando se presenta un cambio en la emisión de radiaciones solares, sí, va a haber un cambio climático. Hay un cambio climático. Sí. Cuando hay una variación en la composición de la atmósfera, del aire de la atmósfera. Sí, va a haber un cambio climático. Cuando varían la disposición de los continentes, va a haber un cambio climático. Sí. Cuando las corrientes marinas cambian, va a haber un cambio climático. Sí. Cuando la órbita de la Tierra tiene alguna variación, va a haber un cambio climático. Sí. Ahí le va algo que revisé. Sí. Cuando se incrementa la actividad volcánica, va a haber un cambio climático. Sí, claro. O sea, si se percatan ustedes, amigos, no solamente debe ser por la actividad humana. Hay muchos factores que incluso están fuera de la responsabilidad humana. Si bien es cierto, somos corresponsables de mantener nuestro clima lo más apto para que podamos vivir, pero hay otras situaciones que no podemos de ninguna manera controlar. Sí, efectivamente. Bien, entonces, aquí quisiera explicarles un poquito cada una de estas situaciones. Por ejemplo, la emisión de radiación solar. Si tenemos una baja actividad solar, reflejada por que hay bajas cantidad de manchas solares, entonces prácticamente no va a haber más que una emisión constante de radiación por parte del Sol. Si hay manchas solares, va a dar origen a viento solar, a tormentas solares y a tormentas geomagnéticas incluso. Entonces, dependiendo de la emisión de radiación, vamos a tener un clima diferente. Sí. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo energía. Y esa energía, no sé si nos quieras poner, por favor, ahí hay una graficota, donde está, es como esta, mira. Ahí se ve. Bien, en la gráfica que nos va a hacer el favor de poner el señor productor, encontramos que hay una radiación del Sol, y esa radiación del Sol entrante, parte es absorbida por la superficie, parte es absorbida por la atmósfera, sí, y gran parte es radiación solar reflejada, y reflejada por nubes aerosoles a la atmósfera, y la atmósfera. Bien, cuando, como usted menciona, si hay una actividad volcánica, se emite una gran cantidad de materia a la atmósfera, y mucha de esa materia constituye material reflejante. Sí. Entonces, al estarse incorporando esas cenizas, ese material procedente del volcán,
se incorpora a la atmósfera superior y en ese sentido actúa como un material reflejante. Un factor espejo. Exacto. Entonces, en lugar de que entre esa radiación solar a nuestro planeta, se ve reflejada y se va al espacio. Sí. Por esa razón, cuando entramos en una gran cantidad de erupciones volcánicas, lo que se espera a continuación es que haya unas mini glaciaciones, Sí. o sea, enfriamiento de la Tierra. Incluso, de acuerdo con la geoingeniería, se está utilizando reflejantes para aumentar lo que se llama el albedo. El albedo no es otra cosa más que la capacidad de reflexión de la atmósfera. Entonces lo que se está buscando a través de la geoingeniería es buscar aerosoles o buscar partículas en suspensión que formen parte de la atmósfera para que ésta refleje la radiación solar. Ajá. Y entonces no entre esa energía a nuestro sistema, a Tierra, y no nos provoque tanto calentamiento. Esa es la parte buena de los chemtrails, ¿no? Sí. De las fumigaciones de metales. Sin embargo, pues también hay por ahí teorías de que tienen otros usos, pero fíjese, ingeniero, también pasa esto. Hoy se sabe que el Sol respira y que cada 11 años encoge su diámetro 2 kilómetros y otros 11 años y los recupera, y que eso tiene mucho que ver con las llamaradas solares y la actividad que tiene. Entonces nosotros estamos a expensas también de eso, y eso no lo vamos a poder controlar absolutamente. A eso se le llama el ciclo solar. Sí. El ciclo solar es precisamente de 11 años. Sí. Y hay ciclos que son o muy activos Uh-huh. o muy inactivos. Sí. En los mínimos de Maunder, Que en lo los veíamos mínimos de Dalton el que veíamos programa pasado, sí. del siglo XVII y siglo XVIII, se vio que las actividades solares en buena cantidad de años fue muy baja. Creció exponencialmente las erupciones volcánicas y disminuyó la temperatura de la Tierra. Uh-huh. Y a tal grado que se tuvieron etapas de mini glaciación por Sí. el enfriamiento tan brutal que se alcanzó. Imagínese usted que hay una actividad volcánica considerable en el cinturón de fuego en el momento en que el Sol se encoge y deja de tener actividad de mayor incremento de energía, de mayor expulsión de energía. Entonces, si todo eso es favorable, pues el cambio en la Tierra, el cambio climático en la Tierra va a ser más severo, combinado con las erupciones volcánicas. Sí. ¿No? Bien, no sé si... No, vamos ¿estamos muy bien, estupendamente bien. El siguiente punto es la composición de la atmósfera. Bien, miren, básicamente la atmósfera está formada por nitrógeno y por oxígeno. O sea, un 78% es nitrógeno, del orden de un 21% es oxígeno, y el otro 1% es toda una gama de componentes. Entonces, en esos componentes entrarían los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Entonces, lógicamente, si hay una variación de la composición del aire que estamos respirando, de la atmósfera, entonces va a haber una variación del clima, sí, provocada por esa composición. Uh-huh. Bien, si prácticamente es menor al 1%, no hay problema. prácticamente no, No. prácticamente no. Entonces esos gases de efecto invernadero, Uh-huh. sí, que los científicos dicen que es lo que les está originando el calentamiento global, este es uno de los elementos que se puede decir, pues, La apreciación no es tan correcta, ¿no? porque ¿qué haces contra el 99% Pues cuando sí. incrementas acá? Sí, es una cantidad importante si lo ves desde el punto de vista del CO2, por ejemplo, Uh-huh. miles de toneladas, pero contra el gran volumen de aire, de nitrógeno y de oxígeno, Que serían millones de toneladas. es mínimo. ¿Sí me explico? Sí.
pero también tiene efecto Debe. para el cambio climático. Hablan de la descomposición de las moléculas de nitrógeno o de oxígeno por los gases fluorocarbonados, ¿no? Entonces, ese es otro rollo, porque ahí se necesita una gran energía de ionización y lo que se está ionizando, según el señor Tarek Niazi, se está ionizando las partículas de oxígeno y las las moléculas de oxígeno y las moléculas de nitrógeno. Se están formando iones y eso genera una gran cantidad de energía. Sí. Pero eso se debe a los protones que entran de los rayos cósmicos o bien de la radiación solar. Eso los ioniza. Y eso es en la zona de la ionosfera, Okay. que es entre 100 kilómetros y 1000 kilómetros, sí, a partir de la superficie terrestre. Uh-huh. El punto más cercano de la ionosfera son 100 kilómetros. El punto más lejano, 1000 kilómetros. Es una franja. Sí. Bien. Espero llegarle ahí más tarde un poquito para explicarle un poco más de esto. Bien, hasta aquí está claro. Vamos muy bien, muy bien. Sí. La disposición de los continentes. Miren, en épocas pasadas, y me refiero a miles de años, 100, 400, 200, 50 mil años, la disposición de esos continentes no eran de esta forma. Al principio había uno solo, el Pangea, y de ahí se fueron separando todos los demás. Entonces, esa separación de esa masa, debido a la inclinación que tiene la Tierra y a la exposición de radiación del Sol, pues necesariamente va a tener un cambio en el clima. Al cambiar la posición de los continentes, necesariamente por la radiación solar va a cambiar el clima que tengan en determinado lugar. Sí. ¿Sí? Espero que quede claro. Bien. Otro punto que tiene que ver con el cambio climático son las corrientes marinas. Una corriente oceánica o corriente marina es un movimiento de las aguas en los océanos y en menor grado de los mares más extensos. Estas corrientes tienen multitud de causas, principalmente el movimiento de rotación terrestre, que actúa de manera distinta y hasta opuesta en el fondo del océano y en la superficie, por los vientos constantes o planetarios, así como la configuración de las costas y la ubicación de los continentes. Entonces, ni las corrientes marinas son constantes. Uh-huh. Si tenemos una gran cantidad de viento circulando a través de la superficie del mar, vamos a tener una gran cantidad de movimiento. Y dependiendo su sentido, el sentido de ese viento. Uh-huh. ¿Ok? Bien. En la parte de abajo, en la parte del fondo, digamos, del mar, depende de las costas, la formación que tenga el macizo continental, cuando llega y golpea, se va a regresar. Y puede ser tan grande ese efecto que cambia la dirección de esas corrientes marinas. Claro. Sí, bien. Entonces, todos estos efectos, más bien todos estos elementos, tienen un efecto sobre el cambio climático. ¿Sí les queda claro? Sí. Bien. Otro más es la órbita de la Tierra. Hay 3 factores que contribuyen a modificar las características orbitales, haciendo que la insolación media en uno y otro hemisferio varíe, aunque no lo haga el flujo de radiación global. Se trata de la precesión de los equinoccios. En astronomía, la precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años. ¿Nos puedes poner esta imagen? Uno que parece un trompito.
Sí está muy chiquita. Miren, hagan de cuenta que tienen aquí el globo terráqueo, ¿ok? De manera vertical van a tener lo que le llaman el eje de rotación. No es cierto. Tienen ustedes, es que está bien chiquito esto. Tienen el polo de la eclíptica, o sea, a ver si va de nuez. Miren, este es el globo terráqueo. De manera vertical tenemos una línea vertical totalmente que le llaman el polo de la eclíptica. Quédense con ese polo de la eclíptica. Bien. Por otro lado, este globo terráqueo tiene un eje de rotación. ¿Sí? Bien. Entre el polo de la eclíptica, que es vertical, y el eje de rotación, hay un ángulo de 23.5 grados. De tal manera que en la parte alta del eje, aquí tenemos el globo, aquí tenemos el eje de rotación. Entonces, en este eje hace una elíptica, una eclíptica, ¿sí? Si parte de este punto, hace la eclíptica y llega otra vez a ese punto, se tarda 25.776 años en cumplir ese ciclo, que se llama precesión de los equinoccios. Bien. ¿En los dos polos? En toda la Tierra. Okay. En toda la Tierra. Entonces, fíjense, si nuestro eje de rotación está inclinado, este se va a ir moviendo así, y va a ir cambiando, entonces, grado a grado. Esto no está fijo, sí. Se va moviendo, ¿sí? Es más o menos 71 años. Si podemos dividir 25.776 entre 360, nos va a dar el número de años por grado que va avanzando. 776 entre 360 nos va a dar como 71 o algo así. How much? 71.6 años por grado, por cada grado. Entonces, en 71.6 hay un movimiento de un grado en la órbita de la Tierra. Sí. O sea, hay un movimiento constante. Y si esa variación es importante, hay una variación del clima. Claro. ¿Está claro? Así de simple, mi querido Watson. No puede ser el mismo clima hoy que hace 400 años. No. Y no será el mismo dentro de 400 años. No. Es decir, si me apuran un poco, hasta día con día. Sí, es diferente. Cambia. Ay, qué interesante está esto. Apenas de manera perceptible de un día a otro, pero cambia. Porque las condiciones están cambiando. ¿Ok? Cuando hablan y nos dicen, ay, tenemos que cuidar el clima, nuestro planeta, hay que plantar arbolitos, hay que, es con la finalidad de generar oxígeno para que podamos respirar o estabilizar las condiciones meteorológicas para que esos eventos del cambio climático no dañen a la población o para que tengamos una mejor calidad del aire que respiramos. ¿Cuál es en realidad, ingeniero, el objeto de que se maneje este tipo de comentarios o de ideas? Es que depende quién las emita. Sí, ¿verdad? Pues el sí. interés que tenga. Exacto. Ahorita vamos a ver que hay un panel internacional de cambio climático que defiende mucho la posición antropogénica, o sea, todo aquello generado por el hombre que está contribuyendo al calentamiento global. Y vamos a ver. Es el Tratado de Kioto, ¿no? Me parece. Ellos son los que de alguna manera están originando ese Tratado de Kioto en 2007, terminó en 2012 y hay uno nuevo. Okay. Al cual este señor Trump ya no quiso, dijo, ya, yo me llevo mi balón y ya no juego. Porque fíjese que cuando uno estaba chavo, usted debe recordar que empezaba este rollo a raíz
precisamente de algunos reportajes, creo que lo hizo Jaime Maussan en la década, finales de los 70, principios de los 80, si la memoria no me falla, de el hoyo de la capa de ozono en el polo, ¿no? Que creo que por ahí hasta le dieron algunas distinciones por su reportaje. Ahí se empezó a poner mucha atención en eso. Pero no fue él, fue otro señor, un universitario. Ay, se me fue ahorita el nombre. Le dieron premio Nobel por ese descubrimiento. Sí. Pero él lo comentaría. Le dieron un Pulitzer, creo, incluso, ¿no? Por el reportaje de 60 minutos se llamaba el programa. Puede ser. Fue muy premiado porque ahí lo dieron a conocer. Sí, obviamente, o sea, no es físico ni cosa por el estilo. Bueno, quiero llegar a esto. Sí. Vamos a imaginar que todos estos factores intervienen en la vida del ser humano. A ver, ingeniero, ¿y si plantamos muchos arbolitos va a ser mejor? Probablemente sí. Por la humedad, porque va a atrapar el dióxido de carbono, lo va a convertir en oxígeno, eso se va a ir a la atmósfera, va a protegernos más de la radiación solar, va a interactuar a mayor volumen el oxígeno con el nitrógeno y con los otros gases del 1% que están ahí arriba. O sea, debemos proteger la flora del planeta. Sí, eso innegable. Innegable, sí. Ahora, la industria, es a lo que quería llegar. Desde hace más de 40 o 50 años vemos ciudades llenas de humo. Pues de la revolución industrial para acá. Sí. Hoy por ejemplo, las ciudades chinas, Beijing y aquí en México no se diga, con una contaminación impresionante. Y el ser humano inmerso en ese mar de aire que no ve. Que ya no es aire. No, pues sí. Pero digo aire porque es todo lo que está ahí que respiramos, ¿no? Sí, porquería y media que nos estamos metiendo. Y eso no son... Pueden ser, sin querer alarmar a nadie, pueden ser, muy probablemente, agentes cancerígenos. Mutantes. Que el organismo, al estar expuestos a esas partículas constantemente, tiene que reaccionar en su defensa, creando otras cosas. Modificando el ADN. Modificando, pues probablemente hasta eso. Hasta eso. Porque nuestro organismo va a actuar contra eso. Sí, por supuesto. Entonces va a crear sus condiciones favorables para atacar a esto. Entonces, eso genera cambios. Progreso, le llaman. A veces podrá ser una involución. Sí. No necesariamente es tan buena. Bueno, entonces, hasta aquí. Está claro que si hay variaciones en esos factores que les mencionaba, se puede modificar la distribución de energía y el equilibrio térmico, sí, alterando así profundamente el clima cuando se trata de procesos de larga duración. Sí. ¿Sí? Si quizá de un día para otro no lo detectamos, pero en años sí se detecta. ¿Ok? Sí, ingeniero. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Uh-huh. O sea, nosotros podemos decir, nosotros estamos a 36 grados en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Esa es una medida de qué condiciones energéticas estamos. Pero, ¿cómo les diré? La temperatura es una medida de la cantidad de energía que hay en un cuerpo determinado. Uh-huh. Y la energía es la cantidad híjole, ¿cómo le puedo llamar eso? Energía es la cantidad que se puede transmitir de un cuerpo a otro, sí, o de un punto a otro. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? El calor es la energía total del movimiento molecular. O sea, cuando hablo de movimiento de moléculas, estoy hablando de una energía cinética o energía de movimiento. Porque hay una energía cinética, una debida al movimiento, y hay una energía potencial dependiendo de la altura donde se ubique. Uh-huh. Todo eso tiene una energía determinada. Bien.
Sí. El calor es la energía total de movimiento molecular en una sustancia, mientras temperatura es una medida de la energía molecular. El calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. La temperatura no depende del tamaño, del número o del tipo. Por ejemplo, la temperatura de un vaso pequeño de agua puede ser la misma que la temperatura de un cubo de agua. Pero el cubo tiene más calor porque tiene más agua y por lo tanto más energía térmica total. ¿Sí se ve la diferencia? Sí. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, o sea, energía, la temperatura aumenta. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. Las temperaturas más altas tienen lugar cuando las moléculas se están moviendo, vibrando y rotando con mayor energía. Entonces, la temperatura no es energía, sino una medida de ella. Sin embargo, el calor sí es energía. ¿Sí les queda claro? Sí. Bien. No sé si quieres, si quieres. Sí. No se vayan, no está muy Pues, interesante, queridos amigos. Me dice mi productor que tenemos que hacer un corte, en 2 minutos regresamos. Esto es Señales Ocultas. No se vayan, continuamos. Muchísimas gracias, estimados amigos, por su amable espera. Miren, vamos a continuar con este tema. Miren, yo considero que sí es técnico, pero es muy elemental. Pues tenemos que empezar a ver ese tipo de conceptos para familiarizarnos de alguna manera con ellos, si no dejarlos pasar de largo. Bien, miren, después de ver todo este rollo, podemos entonces ya definir qué es el cambio climático. El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Pueden ser de décadas hasta millones de años. Sí. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. Eso sería el cambio climático. ¿Quién estudia todo esto? Hay un panel intergubernamental del cambio climático, sus siglas en inglés son IPCC. Tiene como misión proveer con evaluaciones científicas comprensivas sobre la información científica, técnica y socioeconómica actual, sobre el riesgo de cambio climático provocado por la actividad humana. Y fíjense que aquí ya lo están condicionando a que es provocado por la actividad humana. Esa es la misión del IPCC. Sus potenciales consecuencias medioambientales y socioeconómicas y las posibles opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar su efecto. Fíjense que, como les reitero, en la misión de este panel ya está implícito que están diciendo que se debe a cuestiones antropogénicas, y no es cierto. Miren lo que dicen. Ellos están investigando el riesgo de cambio climático provocado por la actividad humana. Yo les preguntaría, ¿y lo que provoca el sol? Lo que provoca todos los elementos que le hemos estado hablando, ¿dónde quedaron? En fin, cada loco con su tema. El IPCC ha publicado 5 informes en los siguientes años. En 1990 y uno adicional en 1992 en una conferencia que le llamó Cumbre de la Tierra, donde se trató de concientizar a la humanidad del problema tan grave que teníamos respecto al calentamiento global. Se creó una convención marco sobre el cambio climático en marzo de 1994. Otro informe fue en el año de 1995. A raíz de ese informe, en 1997 se empezó a redactar el protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Otro informe fue en el año 2001. Ahí se dieron las bases para la redacción de un nuevo protocolo. En el año 2007
se incentivó la distribución de energías renovables. Es decir, ya se concientizó un poco más a la humanidad para dejar de quemar combustibles fósiles y sustituirla por energías renovables que no dañaran al planeta, como utilizar la energía eólica, la energía solar, la energía del mar, la energía de las olas, o sea, ese tipo de energía que de un momento dado nos vendría a ayudar a bajar los gases de efecto invernadero. Otro informe que se hizo en 2014 se publicó en septiembre de 2013 y fue finalizado hasta 2014. Fíjense a qué conclusión llegaron en este informe de 2014. El grado de certidumbre de que la actividad humana está detrás del calentamiento, o sea, consecuencias del incremento observado de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ha pasado de muy posible, o sea, en un 90%, a extraordinariamente posible, un 95%. O sea, este grupo de expertos científicos a nivel mundial está prácticamente con un 90-95% aceptando que el calentamiento global se debe a cuestiones antropogénicas, es decir, por actividades humanas, es decir, por la liberación o la producción de gases efecto invernadero, producciones como de CO2, de óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, metano, fluorocarbonados, que son los gases de los refrigeradores, etcétera. Entonces, a eso le están atribuyendo el gran cambio climático. Oiga, ingeniero, ¿y por qué lo achacan a la actividad humana solamente? ¿Por qué no hablan abiertamente de todos los factores, como lo estamos viendo en esta noche, que influyen en el cambio climático, para no generar expectativas o temor en la población? ¿Cuál será el fin? Pues yo creo que si están metidos en este asunto, tanto científico a nivel mundial, yo creo que tienen un plan muy ya dirigido, trazado, muy trazado ya para otorgarle la responsabilidad a estos gases de efecto invernadero por alguna maquinación ahí truculenta que hagan, que les deje billete, obviamente, negociar con pura lana, para tratar de eliminar todos estos procesos que generan CO2, que generan óxidos de nitrógeno, que generan dióxidos de azufre, que generan fluorocarbonados, etcétera. Entonces, incluso el vapor de agua. Sí, porque fíjese que en las noticias o en los medios de comunicación convencionales se ve que constantemente lo achacan a la actividad humana, pero ¿qué cree? Las grandes potencias no hacen caso. Por ejemplo, Estados Unidos nunca se ha sujetado, China tampoco. No. Tal vez algunos países europeos sí, porque son muy amigables con su entorno, pero las grandes potencias industriales casi no, ingeniero. No disminuyen su actividad industrial. No. ¿Sabe por qué no? Porque mire, por ejemplo, a lo mejor ellos sí saben que no depende de eso el cambio climático. Dudo mucho. Yo creo que son cuestiones económicas. Por esta razón, mire, por ejemplo, si de acuerdo con la Convención de Kioto, cada país se compromete a disminuir miles y miles de toneladas de CO2 que produce, nada más hablando del CO2, eso le va a costar mucho dinero. Sí. Porque primero, para cambiar sus procesos que generan esos dióxido de carbono, les cuesta mucha lana. Sí. Ahora, si no tienen esa capacidad técnica de hacerlo, les queda otro recurso, que es pagar lo que se llama bonos de carbón. O sea, ¿qué consiste en esto? A ver, que hay países como Costa Rica, por ejemplo, sí, que generan bosques. Es lo que le iba a comentar, sí. Y esos bosques actúan como resumideros de CO2. Sí.
Y entonces esos bosques generan un cambio de concentración de CO2 por la cantidad de CO2 que está absorbiendo. Y la liberación de oxígeno que genera. Pero aquí les pagan por tonelada de CO2 captada. Sí. Y a eso le llaman bonos de carbono. ¿Que quién los paga? Las potencias que tecnológicamente están comprometidas a bajar en gran proporción sus fuentes de CO2. Sí. Entonces, ese es ahí un primer grave problema. Sí. Bien. Si el IPCC, este panel internacional, dijera que no es el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero, sí, ¿qué pasaría? Esas potencias ya no invertirían en los bonos ya no de pagarían carbono. esos bonos de carbono. Sí. Y entonces no invertirían en mejorar sus procesos, ser más eficientes en sus procesos, tratando de evitar el CO2. Sí. Y que aunado a la deforestación que de todos modos los grandes países continúan haciendo de nuestros bosques y selvas, pues el problema se agravaría, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí puede darse una explicación a lo que me preguntaba usted. ¿Por qué no suspenden su actividad económica? Bien, rápidamente veamos las causas del cambio climático. Las causas se dividen en las categorías generales siguientes. Causas naturales, que incluyen variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra. Ya lo habíamos visto. Lo que no habíamos visto es que también dentro de las causas naturales está la tectónica de placas y la actividad volcánica. Ah, caray. Causa natural del calentamiento global, la tectónica de placas y la actividad volcánica. Vamos a ver. ¿Nos quieres poner esta imagen? Bien, en esta imagen se ven unas placas en color naranja, unas placas que se llaman placas tectónicas, que ya hemos hablado muchas veces en este programa de ellas. A nuestro país prácticamente le interesa lo que suceda en las placas de la Norteamérica, el Caribe, el Pacífico, la de Cocos y la Ribera. Son las cinco placas que nos interesan. Bien, una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se mueve como un bloque relativamente rígido sobre la astenosfera. Recordando que la astenosfera es lo que está, la parte de la capa terrestre que está bajo la corteza, pegada al manto. Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras, fíjense cómo, a velocidades del orden de 2.5 centímetros por año. Bien, en la figura entonces se ve una placa tectónica convergente. Se ve ahí donde se forma la fosa, es una zona de subducción, porque una de las placas se mete bajo la otra y ahí se forma la zona de subducción. Bien, aquí abajo de ellos hay unas corrientes de convección que están pegadas al manto que les mencionaba. Entonces, de este manto hay una gran cantidad de energía liberada hacia la astenosfera, y esa astenosfera, por corrientes, hay un calentamiento. Por lo tanto, si hay ese efecto de movimiento de esas placas, hay una gran cantidad de liberación de energía. ¿A dónde se va esa energía que se libera? Pues a la atmósfera de la Tierra. Sí. Entonces, las placas tectónicas tienen mucho que ver con el calentamiento global, al final de cuentas. Bien, la actividad volcánica es un ejemplo de un mecanismo de forzamiento interno y tiene un impacto importante en el fenómeno de cambio climático. Fíjense bien,
Las erupciones volcánicas inyectan grandes cantidades de polvo, cenizas, aerosoles y dióxido de azufre a la atmósfera superior, que es la estratosfera, en forma gaseosa. Las cenizas caen de la estratosfera rápidamente. La mayor parte desaparece en el transcurso de días a varias semanas y tienen un poco impacto en el cambio climático. Pero los gases volcánicos como el dióxido de azufre causan un enfriamiento global. Fíjese qué características tiene el dióxido de azufre. Es reflejante. Las moléculas de dióxido de azufre son reflejantes de las radiaciones solares. Por lo tanto, tienen un enfriamiento global. No así el dióxido de carbono. El dióxido de carbono volcánico, por su lado, potencia el calentamiento global, porque ese, en lugar de evitar la radiación solar, actúa como una capa que la radiación que proviene de la Tierra no sale hacia el exterior, sino rebota, y a eso se debe el efecto invernadero. Forma un domo. Forma un domo, una capa superior donde toda la energía que es reflejada choca y vuelve a caer. Entonces eso es una manera de conservar energía cada vez más y más y más y más, ¿sí? Lo que puede dar origen al calentamiento global. Pero si eso es tan poco comparado contra el 99% del nitrógeno y el oxígeno en la masa de aire, es muy poco, sí. Pues deberíamos esperar unos incrementos de temperatura debido a este efecto invernadero del orden de décimas de grado, y quizás hasta más pequeñas. Bien, dentro de estas, además de la actividad volcánica y las placas, hay unas causas antropogénicas. Esas son generadas por actividades humanas. Esto incluye la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques, entre otros, que son la causa del calentamiento global. Veamos. La quema de combustibles fósiles, todos esos combustibles fósiles son de carácter orgánico, por lo tanto contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, etcétera, que al quemarse sufren una reacción de oxidación, y lo que obtenemos finalmente es CO2, agua y energía. Y para eso los quemamos, para recuperar la energía. Lo que no recuperamos es el CO2 y el agua. Entonces el agua se va como vapor de agua, formando parte de los gases efecto invernadero, que la Convención de Kioto no acepta, pero que sí es un efecto invernadero, es un gas, y del CO2. Entonces, esas causas generadas por actividades humanas se llaman causas antropogénicas. Está incluida la quema de combustibles fósiles, aceptémoslo, pero no en la medida que declara el panel internacional del cambio climático. La tala de bosques también contribuye. ¿Por qué? Porque el CO2 y el agua que se encuentra en la atmósfera como vapor ya no es captada por esos vegetales, porque ya los tiraron. Ya no hay quien capture todo eso. Normalmente, si hubiera los bosques, actúan como un resumidero de CO2, donde por síntesis se liberaría el oxígeno y el carbono lo ocuparía la planta para hacer celulosa, por ejemplo. La celulosa es un azúcar. Sí. La geoingeniería ha tratado de hacer pues una especie de simulación de lo que haría el árbol para tratar de eliminar el CO2. Sí, o sea, formar azúcares con el carbono liberando oxígeno. Todo eso a través de reacciones químicas.
Eso es lo que propone como otra parte la geoingeniería, además de los agentes reflejantes. ¿Ok? Bien. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica, si nos quieres poner por ahí la imagen. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. Bien, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? Son el CO2, el nitrógeno, el metano, el dióxido de azufre, compuestos fluorocarbonados, además del vapor de agua. En la foto se ve claramente cómo está entrando la radiación solar, llega a la Tierra, parte se refleja y sale por la capa superior de la atmósfera, pero gran parte se queda reflejada por los gases de efecto invernadero que se encuentran en esa zona. Entonces, eso contribuye a una cierta cantidad de calentamiento global. ¿Ok? Fíjese nada más, no lo aceptan el panel internacional, que el vapor de agua sea un gas invernadero. Es más importante, el más importante de estos gases de invernadero es el vapor de agua, que es responsable del casi del 96 al 99% del efecto invernadero. Entre los demás gases de invernadero, CO2, metano, fluorocarbonados, óxido de nitrógeno y oxígeno, el más importante es el CO2, que contribuye con solo el 3% de todo el efecto invernadero. Las contribuciones humanas de CO2 a este efecto podrían ser de entre el 0.05 a 0.25%. No es tan grande como lo dicen ellos. Bien, ¿nos puedes poner esta otra imagen? Esta imagen que nos va a hacer el favor de poner el producer, menciona en la parte inferior izquierda los indicadores de actividad industrial, y ahí aparecen una gráfica con cuatro funciones, digamos. Una es el total, otra es la quema de petróleo, otra es la quema de carbón, la quema de gas natural y finalmente la producción de cemento. Fíjense la producción de cemento. Ah, caray, esa sí no me la sabía. También la producción de cemento genera gran cantidad de CO2. Esa es una fuente. Las variaciones orbitales, como ya lo veíamos, y incluso los impactos de los meteoritos. Fíjense que en el pasado, muy antiguo, nuestro planeta Tierra estuvo bombardeado por meteoritos. Esos meteoritos generaron gran cantidad de CO2. Por la fricción al entrar en la atmósfera, por quemarse. Porque tenían materia orgánica. Uh-huh. Se queman y entonces producen CO2. Uh-huh. Y ese CO2 fueron cantidades más importantes en el pasado que las que hay ahora. Órale. Más importantes. Bien. Y otra más es la de la variación de la actividad solar, que ahí se ve a través de una gráfica como achurada, digamos. Se ve las variaciones que ha tenido. Bien, este esquema es ilustrativo de los principales factores que provocan los cambios climáticos actuales de la Tierra. La actividad industrial y las variaciones de la actividad solar se encuentran entre los más importantes. Además de las causas antropogénicas y las causas naturales, hay otras causas del cambio climático que son las internas, como son las variaciones en las corrientes marinas y la circulación atmosférica, que pueden influir por periodos más cortos. Uh-huh. Si nos puedes poner esta figurita, esta verde. Las corrientes oceánicas o marinas son factores reguladores del clima, como moderador, suavizando las temperaturas de regiones como Europa,
y las costas occidentales de Canadá y Alaska. Y fíjese de qué se trata. En la figurita que nos va a hacer favor de poner el señor productor, aparece nuestro globo terráqueo en color verde. Luego aparece como gajos de esa esfera, digamos, ¿sí? 0, menos 30, menos 60 y menos 90. Más 30, más 60 y más 90. O sea, dividido por el ecuador en la parte central, se encuentran franjas a 30, 60 y los polos se encuentran el 90. Bien, ahí se ve claramente el movimiento que hay de la circulación atmosférica. Estos vientos se están moviendo del Ecuador, no es cierto, de los trópicos hacia el Ecuador, y de los trópicos hacia los polos. La circulación atmosférica es un movimiento del aire atmosférico a gran escala, y junto con la circulación oceánica, el medio por el que el calor se distribuye sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque el papel de las corrientes oceánicas parece más pequeño, noten lo siguiente. Tenemos los mares, los océanos, pero tenemos rodeando todo el planeta gas atmosférico. Sí. La atmósfera. Aparentemente es más importante la parte de los vientos, porque se están moviendo esos gases de la atmósfera, que los propios mares. Porque uno es tremendamente grande y otro es relativamente grande. Bien, pero fíjense lo que pasa. Hay que tener en cuenta que aunque el papel de las corrientes oceánicas parece más pequeño de acuerdo con su volumen en comparación con el de la circulación atmosférica, su importancia en cuanto al flujo de calor entre las distintas zonas geoastronómicas es muy grande y mucho mayor que el que registra la atmósfera, por la notable diferencia de densidad entre el aire y las aguas oceánicas, que ocasiona que el calor específico transportado por un metro cúbico de agua oceánica sea muy superior al que puede desplazar un metro cúbico de aire. ¿Sí se entiende esto? Uh-huh. Aquí estoy hablando de un calor específico. ¿Saben qué es calor específico? Es la cantidad de calor que requiere una materia. Por ejemplo, el agua. El agua. Si la tengo a 25 grados y le voy a aumentar la temperatura a 26 grados, necesito suministrar calor. Entonces, para elevar la temperatura del agua en 1 grado, le tengo que suministrar calor. Esa cantidad se llama calor específico del agua. Así hay un calor específico del aire, calor específico de la madera, calor específico de un cuarzo, qué sé yo. Uh-huh. Hay calores específicos, ¿ok? Bien, por lo tanto, un metro cúbico de agua tiene mayor cantidad de calor, mayor cantidad de energía que un metro cúbico de aire, aun cuando se encuentran a la misma temperatura. Ya habíamos quedado que temperatura y calor son diferentes. La temperatura es la medida de la cantidad de energía y la energía es la cantidad de calor. ¿Está bien? Sí. Bien. Sí, ya mero. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos más por el mar que por la atmósfera? Por los dos, pero es más influyente el mar. Es más influyente el mar. Bien, miren, la siguiente gráfica es esta, por favor. Si nos pones esta. Esta que parece el rebozo de María. Pues mira, ¿cómo está? Sí. De Temoaya, ¿no? De Temoaya. Miren, en esta gráfica, esta es una prueba irrefutable, que que el aumento de calentamiento global no se debe al CO2 o actividades antropogénicas, sino más bien a la cantidad de radiación solar, a la actividad solar. Esta gráfica nos está dando las anomalías anuales medias
de la zona. ¿Por qué digo zona? Porque está dividido en partes en términos de grados. En el eje de las ordenadas, el eje vertical, aparece de menos 90, menos 60, menos 30, luego 0. Luego la parte superior son 30, 60 y 90. La parte de los extremos, la que compete a 90 y a menos 90, serían los polos. Y la que compete a 0, la parte que corresponde a 0, sería el ecuador. ¿Está claro? Bien. Sí. Entonces, aquí la gráfica, la parte azul, graficada contra años, se ve que en 1880 hasta 1920 estaba frío. De 1930, digamos, a 2020, la actividad, la cantidad de calor, se ha ido hacia los polos. Ahí se ve la gráfica roja en los polos. Sí. Este sería el polo en el Ártico y este sería en el Antártico. Y ahí se ven, son rojos, definitivamente. Ahí se van. A eso se debe la disolución de esos glaciares. De los glaciares, ¿no? Pero es por esto, no es por efecto del CO2. Sí. Radiación solar. Radiación solar. Esta gráfica entonces que damos son anomalías medias anuales de la zona de polo a polo. Los colores azulados son temperaturas más frías que el promedio y las tonalidades de amarillas a rojas son temperaturas sobre el promedio desde el año 1970 en adelante. Se ve cómo van dominando los tonos del calor y en especial en las altas latitudes, o sea, los polos. Las variaciones de la temperatura atmosférica no siguen los cambios de las concentraciones de CO2, es importante. Las variaciones de la temperatura atmosférica no siguen los cambios de las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases insignificantes en la atmósfera, porque forman menos del 1%, sí, pero muchísimo menos del 1% de la atmósfera. Sin embargo, las variaciones son consistentes con los cambios en la actividad solar, que discurren en ciclos de 11 años y 90 años de duración. Esto ha sido conocido desde 1982, cuando se notó que en el periodo 1000 a 1950, la temperatura del aire siguió de manera muy estrecha la actividad cíclica del Sol. Bien. Aquí les quiero recomendar que vean ese artículo que se encuentra en el siguiente sitio. Se llama http://mitosifraudes.org/calen3/JAWOR.html. Le voy a pedir a mi productor que ahorita ponga el dato en el chat para que lo puedan tomar. Consultar. Sí. Sí. Entonces, de acuerdo con todo esto que acabamos de hablar, no queda duda que ha habido calentamiento global. Sí. No cabe duda. En el último siglo, la prueba visual, que es la grafiquita esta que les puse, es irrefutable. Sí. Y los ciclos solares, no el CO2, determinan el clima. Bien. Déjame nomás ver lo del niño y la niña de volada. Bien. Hemos oído hablar de los fenómenos niño y niña. ¿Sí? Bien. Fíjese lo que son. El niño y la niña son la fase caliente, el niño, y fría, la niña, Sí. respectivamente de la oscilación del sur, que se llama ENSO por sus siglas. ENSO es una fluctuación natural de las temperaturas superficiales del mar y la presión superficial del aire del Océano Pacífico tropical entre el este y el oeste. O sea, esto se presenta a nivel del trópico y específicamente en el área del Ecuador, en el área del Ecuador. Y entonces el fenómeno del niño, si me pone la gráfica, ahí hay una imagen donde se ven los continentes y dice cómo se forma. Dice, a mitad de año los vientos alisios del Océano Pacífico cambian de sentido y soplan de oeste a este, al revés de lo que normalmente se conoce.
Las aguas cálidas de las costas de Australia e Indonesia se desplazan hacia la corriente de Perú, compuesta de agua fría. Sí. ¿Qué hace todo esto? Entonces hay unas corrientes convectivas. Si uno está caliente y el otro está frío, tienden a alcanzar la misma temperatura. Entonces se mezclan, ¿sí? Y eso va a generar evaporación de esa agua que se va a ir a las nubes que van a generar gran cantidad de lluvias en el resto del planeta. Cuando estamos en la época del Niño hace mucho calor y caen abundantes lluvias, como estamos ahorita. Por la evaporación en el mar. Nada más que creen que ahorita todavía no estamos en la época del Niño. No. Todavía no. Bueno. Oiga, y además es periódico, ¿no? Sí. Es cada... De 3 a 7 años sí. dura esto. Sin embargo, el año pasado, por ahí de mayo, terminó el Niño de 16-17, terminó por ahí de abril. Bien. Durante un evento, el Niño, los vientos alisios del este se debilitan, permitiendo que el agua superficial más cálida del Océano Pacífico tropical del oeste corra hacia el oeste. Los vientos alisios soplan de manera relativamente constante en verano y menos en invierno. Circulan entre los trópicos desde los 30 grados de latitud hacia el Ecuador. ¿Nos puedes poner esta grafiquita, por favor? ¿Es esta? Que parece un tubo. Ahí se ve prácticamente los vientos alisios, cómo corren hacia el oeste, del este hacia el oeste. Pero estos vientos alisios, y no se ha encontrado por qué, se debilitan, y entonces las corrientes cálidas de Australia e Indonesia circulan hacia la corriente del Perú. Uh-huh. Y esos son los que están más afectados. Perú y Colombia son los países que más están afectados por estos fenómenos del Niño y la Niña. Bien, nos pones esta otra figurita esa es la niña, te la presento. Bien, en esta figurita de la niña se ve el comportamiento normal que digamos está partiendo de más o menos de Perú o de Colombia, el aumento de vientos hacia Australia en la zona ecuatorial. Esto provoca entonces que haya una especie de ciclo en ese sentido, de Perú hacia Australia, y después viene el corrimiento de Australia hacia el Perú. ¿Ok? Durante un evento La Niña, estos vientos alisios se intensifican, causando que el agua cálida del este no pueda correr hacia el oeste, y por consiguiente que el agua cálida superficial del este se apile. Grandes áreas de baja presión superficial del aire y precipitación convectiva, o sea, de mezcla, siguen el agua cálida al migrar a través del Océano Pacífico tropical, alterando los patrones de circulación atmosférica que pueden influir el tiempo de todo el mundo. Hay un instituto que es el International Research Institute for Climate and Society, por sus siglas IRI/CPC. Tienen el sitio https://iri.colombia.edu. En ese sitio se encuentra un resumen mensual del estado del Niño, la Niña y la oscilación del sur. Vale la pena consultar estos para saber cómo está la situación respecto a estos fenómenos. En el último reporte publicado el 18 de julio de este año, pronostica con un 65% de posibilidades que el Niño se desarrolle durante el otoño, llegando al 70% en el invierno de 2018. Hay un comité multisectorial de Perú encargado del estudio del fenómeno del Niño, que se llama EFEN.
Tiene la función de monitorear, vigilar, analizar y alertar sobre las anomalías del océano y la atmósfera que permitan diseñar medidas de prevención oportunas para reducir los impactos del fenómeno del Niño en Perú. Entonces, ese es el EFEN. Entonces, estimados amigos, ya se nos fue el tiempo, pero de aquí en adelante podríamos ver las olas de calor, las olas de frío. Ya con toda esta información que tenemos, claro, podríamos verlo, que por qué se generan las olas de calor, las olas de frío, por qué se generan los ciclones tropicales. Nada más veamos esta grafiquita, el pronóstico de la temporada. Hay un pronóstico para la temporada de ciclones tropicales en 2018. Esto se genera cuando la temperatura superficial del mar es arriba de 26 grados. La temperatura promedio en la zona ecuatorial del mar es de 26 grados y no pasa nada. Si empieza a subir un poco más, se presentan el movimiento de aire, y dependiendo de las condiciones del otro aire que le llega de la parte de occidental, entonces se van a generar depresiones tropicales, tormentas tropicales o ciclones, sí, que únicamente van a variar dependiendo de las velocidades que alcancen. En eso. Bueno, aquí no quedémonos con lo siguiente, porque sí es muy importante y ya con esto damos por concluido este tema. En el Océano Pacífico hay 18 ciclones con nombre, y en el Océano Atlántico hay 14 ciclones con nombre. Eso nos daría un total de 32 fenómenos. sí. De esos 32, en el Pacífico hay 8 tormentas tropicales y en el Atlántico 7, ya quitamos 15. Esas no son tan peligrosas. Hay 4 huracanes categoría 1 y 2, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Quitamos otros 8 y ya nada más nos quedaría 9 de esas 32, donde son huracanes de categoría 3, 4 o 5. Esos son ya los que son de muchísimo cuidado, muy alerta. ¿Ok? Bien. Si no son manipulados, porque a veces alcanzan 6, 7 y se pasan de la escala que existe, Sí. y se desvanecen, Sí. entrando a las costas. Sí, aquí traía yo la escala Saffir-Simpson. Déjame ver, espérame tantito. A lo que quería llegar. En el sitio, hay un sitio del Sistema Meteorológico Nacional, que es https://smn.nca.gov.mx, donde el gobierno mexicano proporciona el pronóstico del tiempo, información de ciclones tropicales en el Pacífico y en el Atlántico, reporte de lluvias y monitoreo de los volcanes Popocatépetl y Colima. Sí. El poder destructivo de cualquiera de las modalidades de los ciclones obliga a que se tomen medidas especiales de seguridad. Bien, entonces aquí, dado que ya se nos fue el tiempo, simplemente les voy a aconsejar que se remitan a ver la guía de prevención de desastres publicada por Senapred, y ahí van a encontrar las precauciones específicas para si se trata de inundación, si se trata de un ciclón, si se trata de una tormenta, si se trata de un incendio, incluso, porque se pueden generar incendios. En fin, ya sería la parte preventiva. Me quedo con la parte teórica, porque aparentemente lo sabemos, pero cuántas de estas cosas que les acabo de mencionar no es cierto que lo supiéramos. Estaban muy ignoradas. ¿Ok? Está bien. Entonces, pues con esto, salvo su mejor opinión, traigo aquí la información, pero ya no nos da tiempo. El cambio climático está modificando nuestra economía, salud
y a nuestras comunidades de muchas formas. Sí. Los científicos advierten que si no ponemos el freno sustancialmente al cambio climático ahora, los resultados probablemente sean desastrosos. Si la Tierra se calienta, algunos de estos importantes cambios podrían ocurrir. 1. El agua, por expandirse cuando se calienta en los océanos, absorbe más calor que la Tierra y el nivel del mar ascenderá. Al ascender el nivel del mar, aumentará también debido a la fusión de los glaciares y del hielo marino que se incorporan a lo que ya existe. Obviamente con esto las ciudades de las costas sufrirán inundaciones. Y algunas desaparecerán, sí, incluso. Lugares en los que normalmente llueve o nieva podrían calentarse y secarse. Muchos lagos y ríos podrían secarse. Habría con ello más sequías, lo que haría muy difícil cultivar alimentos. Habría menos agua disponible para la agricultura, para la producción de comida, como ya dije, para beber o simplemente para cualquiera de las actividades del ser humano. Sí. Con esto muchas plantas y animales se extinguirán. Habrá huracanes, tornados y tormentas producidos por estos cambios en la temperatura y la evaporación del agua que se producirán con mayor regularidad. Entonces, ingeniero, no solamente, más bien, nos queda muy claro que los seres humanos somos culpables por la actividad que realizamos en la vida. Pero hay otros factores que no son nuestra responsabilidad. Y que hay que considerarlos mucho más importantes, sí, la verdad, mucho más importantes. Observarlos, porque si nos sentimos culpables de algo que no generamos al 100%, estamos desviando la atención y a lo mejor la atención sería cómo resolvemos el problema de todas estas situaciones que intervienen en el cambio climático, ¿no? Sí. Para encontrarles una solución. Si es que la hay, si no, pues amoldarnos a las condiciones con las que nos toca vivir. Oiga, sí, ¿usted quiere hablar de lo que sigue, de ciclones, inundaciones, etcétera? O basta decirle a nuestros amigos, ya con esta explicación, que puedan leer lo que publica el Senapred, que se informen, porque ya tendrán más datos de cuáles echar mano. No todo es culpa de la labor del ser humano. Sí. En términos de cantidad de material, me faltaría 7 hojas. 7 hojas. ¿Otro programa quiere hacer usted? Yo diría que ya con esta información y dadas las medidas preventivas que tocamos cuando vimos en la primera parte sismos, sí, en la segunda parte volcanes, sí, y ahora estamos viendo la parte de cambio climático, y le estamos dando la fuente a la cual recurrir, sí, para ver esas prevenciones, que es la guía, sí, de prevención de desastres de Senapred. Ahí te encuentra toda esta información y la podrán leer con muchísimo mayor para que cada uno calma de nuestros amigos la busque, se informe, sí, y y les estoy dando sitios donde pueden, sí, ustedes consultar. Sí, está muy bien. O sea, yo creo que la información está bastante completa. Aquel que tenga intención de conocerlo, que lo pueda aplicar, si claro, vive en las costas o en lugares donde note cambios en el clima constantes, sí, denle una leída. Por ejemplo, la zona de la Baja California, en la zona de sí, Los Cabos, San José, sí, del Cabo, Cabo San Lucas, pues es obligado que estén enterados por la gente de Protección Civil, sí, sí, y ustedes también lo corroboren a través de información de las autoridades, de otras autoridades como el Servicio Meteorológico Nacional, claro, como la Comisión Nacional del Agua, sí, que nos podemos y el Senapred. Y el Senapred. Sí, sobre todo todos aquellos que vivan en los litorales de nuestro país. Ingeniero, pues ya nos vamos. Nos vamos. Yo le agradezco. Muchísimas gracias. Todo su trabajo, su investigación, sus conocimientos, su explicación. Y a veces me pregunto, ¿por qué no se nos dice siempre la verdad, no? Pues allá, que cada quien es investigue. Que recordemos que ¿dónde está el poder? En quien tiene la información.
Pues bajo una producción de Cristian Aguilar, el ingeniero Alfredo Herrera, un servidor Juan Ramón Rodríguez, les damos las gracias, nos vemos pronto por acá. Investiguen, no se queden con la duda. Nos vemos la próxima. Dios mediante. Con el favor de la bendición del que crea todo esto, aquí nos veremos, si Dios lo permite. Nos vemos, pasen buenas noches. Hasta luego.